Aprende leyes y códigos de la República Dominicana. Homicidios, heridas y golpes que no se califican crimen ni delito. Concepto de la legítima defensa. La legítima defensa, según el Código Penal de la República Dominicana, es una circunstancia en la cual una persona puede causar homicidio, heridas o golpes y dicho acto no se considera crimen ni delito, porque se realiza para defender su propia persona o la de otro frente a una agresión injusta. El Código Penal Dominicano, en su artículo 328, establece que no hay crimen ni delito cuando el homicidio, las heridas o los golpes se cometen en legítima defensa de sí mismo o de otro. Esto significa que la ley reconoce el derecho que tiene toda persona de proteger su vida o su integridad física cuando es víctima de un ataque injustificado. Asimismo, el mismo artículo establece que la defensa debe producirse ante una agresión actual o inminente, y que el acto defensivo debe ser una reacción frente al peligro que se está enfrentando. En este sentido, la ley reconoce que, cuando una persona actúa para repeler una agresión injusta, su conducta no puede ser considerada penalmente responsable. De esta manera, el Código Penal Dominicano reconoce la legítima defensa como una situación en la que el hecho de causar daño se encuentra justificado por la necesidad de proteger la vida o la integridad de una persona. En conclusión, la legítima defensa, conforme al Código Penal de la República Dominicana, es el derecho que tiene una persona de defenderse o defender a otra frente a una agresión injusta, sin que el acto cometido sea considerado crimen ni delito por la ley. Reseña histórica de la legítima defensa. La legítima defensa es una institución jurídica muy antigua dentro del derecho. Desde los primeros sistemas legales se reconocía que una persona tenía el derecho natural de defender su vida y su integridad física cuando era víctima de una agresión injusta. Con el desarrollo del derecho penal moderno, este principio fue incorporado en distintas legislaciones, especialmente en el Código Penal francés de 1810. Este código sirvió de base para muchas legislaciones en América Latina, incluyendo el Código Penal de la República Dominicana. Por esa razón, el Código Penal Dominicano adoptó la figura de la legítima defensa y la reconoce en su artículo 328, donde establece que no hay crimen ni delito cuando el homicidio, las heridas o los golpes se cometen en defensa de sí mismo o de otra persona frente a una agresión injusta. A lo largo del tiempo, la legítima defensa se ha mantenido como un principio fundamental del derecho penal, ya que reconoce que ninguna persona está obligada a permanecer pasiva ante un ataque que ponga en peligro su vida o su integridad. En conclusión, la legítima defensa ha evolucionado desde un principio natural de protección personal hasta convertirse en una institución jurídica reconocida por el Código Penal Dominicano, que permite a las personas defenderse de una agresión injusta sin que su acción sea considerada delito. Fundamento de la legítima defensa. El fundamento de la legítima defensa se encuentra en el derecho que tiene toda persona de proteger su vida, su integridad física y la de otras personas frente a una agresión injusta. El derecho penal reconoce que, ante un ataque ilegítimo, el individuo puede reaccionar para evitar el daño. El Código Penal de la República Dominicana, en su artículo 328, establece que no hay crimen ni delito cuando el homicidio, las heridas o los golpes se cometen en legítima defensa de sí mismo o de otra persona. Esto significa que la ley considera justificada la acción de quien actúa para defenderse de una agresión injusta. El fundamento de esta institución jurídica radica en que el ordenamiento jurídico no puede exigir que una persona permanezca pasiva frente a un peligro que amenaza su vida o su integridad. Por ello, la ley permite que la persona utilice los medios necesarios para repeler o evitar la agresión, siempre que la defensa sea una reacción frente al ataque. En este sentido, la legítima defensa constituye un principio fundamental del derecho penal, ya que reconoce el derecho de toda persona a protegerse cuando se encuentra ante una agresión injusta, sin que su conducta sea considerada crimen ni delito por la ley. Naturaleza jurídica de la legítima defensa. La naturaleza jurídica de la legítima defensa consiste en que esta figura es considerada por el derecho penal como una causa de justificación. Esto significa que, aunque una persona cause la muerte, heridas o golpes a otra, el hecho no se considera crimen ni delito, porque la ley entiende que la acción fue realizada para defenderse de una agresión injusta. El Código Penal de la República Dominicana, en su artículo 328, establece que no hay crimen ni delito cuando el homicidio,
las heridas o los golpes se cometen en legítima defensa de sí mismo o de otra persona. En este sentido, la ley reconoce que la conducta del defensor está justificada por la necesidad de proteger su vida, su integridad física o la de otra persona frente a un ataque ilegítimo. Por esta razón, desde el punto de vista jurídico, la legítima defensa elimina la antijuridicidad del acto, es decir, el hecho deja de ser considerado contrario a la ley, porque se realiza para repeler una agresión injusta. Sujetos en la legítima defensa. En la legítima defensa intervienen dos sujetos principales, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Estos representan a las personas que participan en la situación de defensa frente a una agresión injusta. El Código Penal de la República Dominicana, en su artículo 328, reconoce que no hay crimen ni delito cuando el homicidio, las heridas o los golpes se cometen en legítima defensa de sí mismo o de otra persona, lo que implica la existencia de una persona que se defiende y otra que realiza la agresión. Ahora le hablaré del sujeto activo y el sujeto pasivo. Sujeto activo. El sujeto activo es la persona que realiza el acto de defensa. Es quien reacciona frente a una agresión injusta para proteger su vida, su integridad física o la de otra persona. En este caso, el sujeto activo es quien ejerce la legítima defensa, utilizando los medios necesarios para repeler o evitar el ataque. La ley reconoce que su conducta no constituye crimen ni delito cuando actúa para defenderse de una agresión injusta. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es la persona que recibe el daño como consecuencia del acto de defensa. Generalmente, se trata del agresor, es decir, quien inició la agresión injusta que obligó al sujeto activo a defenderse. Por esta razón, cuando el sujeto pasivo resulta lesionado o incluso muere como consecuencia de la defensa, el hecho no se considera delito, siempre que se haya actuado en legítima defensa conforme a lo establecido en el Código Penal Dominicano. Legítima defensa del honor. La legítima defensa del honor se refiere a la situación en la que una persona actúa para proteger su honor, su dignidad o su reputación frente a una agresión o ataque que afecte estos valores personales. En el derecho penal dominicano, el honor es considerado un bien jurídico importante que forma parte de la dignidad de la persona. Por esta razón, el Código Penal de la República Dominicana, en su artículo 328, reconoce que no hay crimen ni delito cuando el homicidio, las heridas o los golpes se cometen en legítima defensa de sí mismo o de otra persona frente a una agresión injusta. En este sentido, cuando una persona reacciona para defender su honor frente a una agresión grave e injusta, la ley puede considerar que su acción forma parte del derecho de defensa reconocido por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, para que exista legítima defensa del honor, debe existir una agresión real y grave que afecte la dignidad de la persona, y la reacción debe producirse como una respuesta inmediata frente a esa agresión. Legítima defensa del honor conyugal. La legítima defensa del honor conyugal se refiere a la situación en la que una persona actúa para defender el honor dentro del matrimonio, cuando éste se ve afectado por una conducta que atenta gravemente contra la fidelidad o la dignidad conyugal. El Código Penal de la República Dominicana contempla una situación especial relacionada con el honor conyugal en su artículo 324, donde establece que el homicidio cometido por un esposo contra su esposa y el cómplice de ésta cuando lo sorprende en el acto de adulterio en la casa conyugal puede ser considerado excusable. Esta disposición se basa en la idea de que el acto ocurre bajo una fuerte emoción provocada por la sorpresa del adulterio, lo que históricamente fue considerado por la ley como una circunstancia que atenúa o excusa la responsabilidad penal. En este contexto, la legítima defensa del honor conyugal se vincula con la protección del honor del matrimonio y la dignidad del cónyuge, aunque la ley no lo trata exactamente como una legítima defensa clásica, sino más bien como una excusa legal establecida por el Código Penal. Legítima defensa del pudor. La legítima defensa del pudor se refiere al derecho que tiene una persona de defender su integridad moral, su dignidad y su libertad sexual frente a una agresión que atente contra su pudor o su honor. En el derecho penal dominicano, el pudor forma parte de la protección de la dignidad y la integridad de la persona. Por esta razón, cuando una persona actúa para defenderse de una agresión que amenaza su pudor, su reacción puede ser considerada una forma de legítima defensa, siempre que se trate de una respuesta frente a una agresión injusta. El Código Penal de la República Dominicana, en su artículo 328,
establece que no hay crimen ni delito cuando el homicidio, las heridas o los golpes se cometen en legítima defensa de sí mismo o de otra persona. Esto implica que la persona puede actuar para proteger su integridad física o moral frente a un ataque. En este sentido, cuando una persona se defiende de un intento de agresión sexual o de un acto que atente contra su pudor, su reacción puede considerarse justificada, siempre que sea una respuesta necesaria para evitar la agresión. Legítima defensa del patrimonio. La legítima defensa del patrimonio se refiere al derecho que tiene una persona de proteger sus bienes o propiedades frente a una agresión o ataque injusto. Esto significa que una persona puede actuar para evitar que alguien le quite, destruya o dañe sus bienes. El Código Penal de la República Dominicana, en su artículo 328, establece que no hay crimen ni delito cuando el homicidio, las heridas o los golpes se cometen en legítima defensa de sí mismo o de otra persona. Este principio también ha sido interpretado para reconocer que la defensa puede ejercerse cuando se busca proteger derechos legítimos, entre ellos el patrimonio. En este sentido, cuando una persona actúa para defender sus bienes frente a un ataque injusto, su conducta puede ser considerada legítima defensa, siempre que la reacción sea necesaria para evitar el daño y se produzca frente a una agresión. Sin embargo, la defensa del patrimonio debe realizarse dentro de ciertos límites, ya que la ley exige que la defensa sea una reacción frente a una agresión real y que exista una relación entre el ataque y el medio utilizado para defenderse. Condiciones de la legítima defensa. Para que exista legítima defensa, el Código Penal de la República Dominicana, en su artículo 328, establece que el hecho debe producirse como una reacción frente a una agresión injusta. Por esta razón, la doctrina jurídica ha señalado ciertas condiciones que deben cumplirse para que la defensa sea considerada legítima y no se califique como crimen ni delito. Entre estas condiciones se encuentran las siguientes. La agresión. La agresión es el ataque o acto violento que una persona realiza contra otra, poniendo en peligro su vida, su integridad física, su honor o sus bienes. La legítima defensa solo puede existir cuando una persona actúa para repeler o evitar una agresión. Agresión actual. La agresión actual es aquella que se está produciendo en ese mismo momento. Es decir, el ataque ya ha comenzado y la persona se defiende para evitar el daño. En esta situación, la defensa es una reacción inmediata frente al peligro que se está presentando. Agresión inminente. La agresión inminente es aquella que aún no ha ocurrido, pero está a punto de suceder. En este caso, el peligro es evidente y la persona actúa para evitar que el ataque se produzca. La ley reconoce que no es necesario esperar a que el daño se consuma si el ataque es claramente inmediato. Agresión ilegítima. La agresión ilegítima es aquella que no está justificada por la ley. Es decir, se trata de un ataque injusto o ilegal contra una persona. La legítima defensa solo puede aplicarse cuando la agresión proviene de un acto injusto, ya que si la acción está autorizada por la ley, no se puede hablar de legítima defensa. Conclusión. En conclusión, para que la legítima defensa sea reconocida por el derecho penal dominicano, debe existir una agresión injusta que sea actual o inminente, y la reacción de la persona debe producirse como una respuesta frente a ese ataque. Cuando estas condiciones se cumplen, el hecho no se considera crimen ni delito, conforme a lo establecido en el Código Penal de la República Dominicana.